Bienvenidos al segundo vídeo de mi blog Cruce de Cables. Estamos de nuevo en Estudio 1, en el Estudio A, como podéis ver. Esta vez os voy a hablar de la fase, un concepto fundamental para entender y trabajar en cualquier proyecto de audio. Voy a empezar por comentaros de una manera teórica lo que es la fase, para luego pasar a verlo de una forma práctica sobre una grabación multimicrofónica de una batería. Así conoceremos la aplicación del concepto de fase al trabajo diario de un técnico de sonido. Comencemos por lo más sencillo. Sabemos que la fase es una magnitud que hace referencia al punto de la onda en el que nos encontramos, y es medida en grados, debido a la naturaleza radial de las ondas. Así situamos en su origen los 0 grados y en el momento en el que la onda completa un ciclo los 360 grados, obteniendo un semiciclo de compresión y otro de descompresión. Pero lo verdaderamente útil de la fase es que nos permite comparar la forma en que dos ondas diferentes se desarrollan en el tiempo. En este ejemplo podemos afirmar que entre estas dos ondas hay una diferencia de 90 grados. Siempre que ponemos dos micros separados a una misma fuente, las ondas sonoras llegarán en momentos diferentes a estos micros, de tal forma que cuando las sumemos en el proceso de mezcla, podremos obtener lo que se conoce como interferencias destructivas o constructivas. Teóricamente, saber cuándo ganaremos o perderemos energía es muy sencillo. Cuando los semiciclos de compresión y descompresión de una onda coinciden entre sí con los semiciclos de compresión y descompresión de la otra, la suma de ondas será constructiva. Cuando los semiciclos de compresión de una de ellas coincidan con los de descompresión de la otra, y viceversa, la suma será destructiva. Pero en el mundo real los sonidos son mucho más complejos que el que hemos visto en la representación gráfica. Este se trataba de una frecuencia pura, y en el mundo real los sonidos son complejos y están compuestos por muchas frecuencias sonando a la vez. Esto hace que para la misma distancia entre dos micros, la suma sea diferente dependiendo de la frecuencia a la que hagamos referencia, debido a la longitud de onda de las mismas. Seremos nosotros mismos los que tendremos que decidir, invirtiendo la fase, qué frecuencias realzamos y cuáles atenuamos. No es algo mágico, no es que podamos decidir atenuar esta frecuencia o esta otra. Esas frecuencias que se van a ver realzadas o atenuadas van a depender de la posición de los micrófonos. Que se realcen o se atenúen va a depender del cambio de polaridad que nosotros hagamos, si invertimos la fase o no de uno de los micrófonos. Para poder comprobar esto de una manera práctica, he cogido una grabación de una batería de 22 canales y le he sacado cada pista por un canal de la Solid State. Vamos a ver cómo se comporta la fase con estos canales y vamos a ver qué cambios de fase, qué inversiones tenemos que hacer para que se produzcan interferencias constructivas con todos los canales. Si en alguno nos interesa que haya una interferencia destructiva, buscaremos esa interferencia. A mí me gusta empezar por el sonido de los overhead cuando hago una batería. Y ahí enseguida podemos notar cómo el sonido suena raro. Esto es que uno de los dos está en contrafase con el otro. Ahí de repente empieza a sonar el bombo, recuperamos los graves. Vuelvo a la posición anterior para que lo veáis. Veis que así suena rarísimo. Y ahí suena más normal. Vale, una vez que tengo los overhead, yo introduzco los rooms y hago lo mismo de forma individual con los rooms. Ahí estoy en la situación inicial de los overhead, así que los dejo como estaba. Ahora comparo los rooms con los overhead. Y noto que si cambio la polaridad de los rooms, como voy a hacer ahora con el botón que tienen todas las mesas de cambio de fase, voy a perder cola del bombo. Voy allá. Vuelvo a la normal. Esto es porque están en fase con los overhead. Por tanto es mejor que no los cambie, para tener todos los graves que quiero y el cuerpo en los rooms, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo los rooms, paso a uno de los micros del bombo y lo comparo con los overhead. Ahí vemos que con la polaridad invertida la cola del bombo se deforma un poco, no es continua. Aquí sí y aquí no, así que lo voy a dejar sin cambiar. Bien, ahora abro otro micrófono de bombo y hago lo mismo. Bueno, aquí tenemos dos opciones.
ambas válidas. Por un lado tenemos la polaridad sin cambiar, que nos da un bombo con más pegada, y si la cambio pierdo parte de la pegada pero gano en profundidad, tengo más cola, la longitud del bombo es mayor, aunque pierdo pegada. Pero bueno, yo de momento voy a usarlo así. Ahora vamos a ir con el tercer micrófono que tenemos puesto en el bombo, que es un micrófono de subgraves, y para que veáis que también se puede hacer con plugins, que no hace falta una mesa analógica. Nos vale cualquier plugin que tenga un cambio de fase, así que vamos a ver qué tal. Veo que pierdo mucha cola del bombo cuando cambio la fase, me quedo sin profundidad en el bombo. Así que bueno, ya que es un micrófono destinado solo a darnos esa profundidad, lo suyo sería que lo dejáramos así. Voy ahora con la caja, con el micro de arriba, veo que si nos pasa un poco lo mismo que con el segundo micrófono que hemos visto del bombo. Si cambio la polaridad, pierdo algo de pegada, pero gano en bajas frecuencias. Si la dejo como estaba, tengo más pegada de la caja y más limpia la parte de abajo del espectro. De momento pues también lo voy a dejar así. Ahora voy a ver cómo está con el otro micrófono de la caja. La caja tiene dos micrófonos puestos, uno por arriba y otro por abajo. Lo que dice la lógica es que hay que cambiarlos de fase porque están sus cápsulas enfrentadas. Vamos a escuchar. Ahí los tenemos los dos sin cambiar la fase. Voy a cambiar la fase del de abajo. Vemos como de repente la caja tiene mucho más cuerpo. Ahí es muy pequeñita. Y ahí tiene grados. Por tanto, como es lógico, hay que cambiar ese micrófono de fase. Ahora voy a abrir los rooms y voy a ver qué pasaba con aquel micrófono de bombo. Bueno, lo voy a mantener así. Me gusta que tenga más cola. Ahora voy a ver el Charles, pero no solo tengo que fijarme en el Charles porque sea el micrófono que tengo destinado a él, sino que tengo que fijarme en todos los elementos, en cómo suenan. También por supuesto el Charles, pero también el bombo, los timbales, todo. Así. Bien, si cambio de fase, el Charles me suena más oscuro. Incluso gano algo de bajas frecuencias, gano cola en el bombo. Ahora lo veremos cuando volvamos al Charles. Pero yo creo que lo vamos a dejar como estaba, ya que, bueno, prefiero que el Charles me suene un poquito más fino. Ahí lo tenemos. Gana algo de presencia si dejo la fase normal, así que lo voy a dejar así. Veamos ahora los toms, cuando no suenan los toms, como es ahora. Vemos que si cambio la polaridad del micrófono del tom, me limpia mucho la parte baja del espectro, me quita barrillo que tengo por ahí abajo. Pero veamos cómo suena un tom. Eso es polaridad normal.
Bueno, si cambio la polaridad, me quita barro de la parte baja del espectro y también me quita cuerpo del timbal 1, pero me lo deja más limpio el sonido. Tengo que elegir. Lo voy a dejar sin cambiar la polaridad. Ahora hay que hacer lo mismo con el timbal 2. Vamos a ver una parte en la que suena ese timbal. Vemos como gano graves, pero de forma descontrolada si cambio la fase. Así que la voy a dejar también sin cambiar. Y ahora vayamos al ride. Creo recordar que el ride está por aquí. Veamos qué pasa con el ride. Vemos que suena un poco raro con la polaridad normal. Suena como hueco. Y ahí apreciamos más el golpe de la baqueta contra el ride. Esto es porque debe estar en contrafase y ahí se produce un filtro de peine, así que lo vamos a cambiar. Bueno, pues este es el sonido que hemos obtenido con esta configuración de las fases de cada micro. No hay una posición buena ni una mala, hay algunas que obviamente serán mejores que otras, algunas que nos convengan más, pero todo es dependiendo del sonido que estemos buscando. Así que bueno, espero que este vídeo os haya sido de ayuda y que lo tengáis claro en vuestras próximas grabaciones y sobre todo que hayáis entendido qué es la fase. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo y podéis seguirme en mi blog Cruce de Cables o en mi web omarcarlascosas.com. Hasta la próxima.